Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Entonces yo voy a presentar lo que en mi trabajo de grado que se tituló Los registros fósiles y la enseñanza en la colección paleontológica, pues en el año 2018 en la Universidad Nacional de Colombia, en sede Bogotá. Entonces, pues mi nombre es Antonio Lombana y mi director de tesis fue el doctor Pedro Calixto Patarroyo Gama. Ok, entonces mi trabajo se dividió en dos principales fuertes. Uno fue la parte pues de los fósiles y la clasificación taxonómica de unos organismos, y la otra fue la parte de la divulgación pues de los mismos. En sí este trabajo pretendía en un principio generar una especie de catálogo en el cual pudiéramos ver parte pues de la colección paleontológica que nosotros poseemos en la Universidad Nacional. Pero pues yo al ir trabajando pues con este trabajo, me di cuenta que realmente en lugar de un catálogo, esto se transformó más bien fue como en un libro. Entonces, bueno, entonces pues para empezar el trabajo es importante recalcar la importancia de las colecciones científicas. Las colecciones científicas pues son imprescindibles a la hora de expandir el conocimiento, además de incentivarlo y de poder incentivar la conservación y la protección del patrimonio paleontológico. En esta se construye pues la base de la misma paleontología, y pues porque cada uno de estos fósiles pues nos brinda una información única, además pues de irreemplazable, pues como bien lo sabemos. Eh, en este contexto, pues las colecciones buscan en sí mantener la utilidad, así como el acceso a los distintos materiales que son los generadores y validadores pues de nuestro conocimiento, ¿no? Eh, en sí, estas colecciones, específicamente las paleontológicas, no solamente pues constituyen una base para el estudio sistemático pues de nuestros fósiles, sino también abren pues un espacio de divulgación con el potencial de poder convertirse en algo más, así como un museo. Este trabajo, junto a otros trabajos que se ya han generado ya en la universidad, están intentando incentivar la creación como de un laboratorio o de un museo más formal con estas muestras y la colección paleontológica en sí. Así como para agregar dentro de estos beneficios sociales y divulgativos, además de los que ya se dijeron, en la Natural Science Collections cita que el entendimiento de los ecosistemas, los climas, los cambios, así como la biodiversidad, las extinciones o incluso el manejo de los recursos naturales están ligados extrínsecamente con las colecciones científicas y tienen como un papel fundamental a la hora de poder pues, hacer un avance científico en cualquier nación. Entonces, para entrar un poquito como en contexto, en la Universidad Nacional se conserva una gran cantidad de muestras fósiles, aproximadamente son como unas 20.000 o tal vez más, eh, pues en el Departamento de Geociencias. Esto pues es un reflejo de la riqueza natural de nuestro país. Bueno, entonces pues la motivación de este catálogo también, bueno, de este libro catálogo, era el mostrar la colección paleontológica que nosotros tenemos en la universidad, no solamente pues a la gente de geociencias, sino también al público en general. Yo cuando empecé a hacer este trabajo me di cuenta que muchas personas ni siquiera sabían que nosotros teníamos esta colección paleontológica, ni siquiera los mismos estudiantes. Muchos de ellos ni siquiera habían entrado alguna vez en los salones donde están todas estas muestras fósiles guardadas. Em, pues estas muestras son pues dirigidas por el Departamento allá de Geociencias de la Universidad Nacional. Eh, el objetivo en sí en el trabajo también era como contribuir a la formalización y pues al reconocimiento de esta colección como tal, y mostrar una cantidad pues un poquito relevante, pues a pesar de que pues como son 20.000 fósiles, yo trabajé una menor cantidad, pero intenté tomar como una muestra representativa de cada uno de los grupos más importantes que tenemos en las colecciones. Entonces, eh, ¿cómo fue esta metodología? Entonces, se seleccionaron 175 macrofósiles, todos fueron macrofósiles, pues por la facilidad que se tenía a la hora pues, de tratarlos y también de clasificarlos. Eh, a partir de estos macrofósiles se hizo fotogrametría y modelado en 3D de 16 ejemplares de estos macrofósiles. Y después de esto se diseñó un libro en el cual se pudiera mostrar todos estos ejemplares, así como los modelajes y las fotografías editadas de cada uno. Entonces, em, para hablar un poquito mejor de la metodología, se seleccionaron, pues, después de seleccionar estos fósiles,
que fueron seleccionados bajo criterios de representatividad de cada uno, el estado de preservación y la relevancia. Aquí me gustaría recalcar que varios de estos organismos fueron, la preservación fue como una de las características principales para poder ser seleccionados. ¿Por qué? Porque al ser como puestos en un libro o tuvieran una mayor como facilidad de divulgación, pues al público en general. Y pues su preservación es como directamente proporcional a su visibilidad al público, ¿no? Además de esto, pues se realizó una recopilación bibliográfica de cada uno de los grupos taxonómicos. Si bien hay que recalcar que muchos de estos ejemplares, como son tantos, muchos de estos ejemplares no están clasificados. La mayoría de todos los ejemplares que yo seleccioné estaban solamente clasificados hasta orden, y unos otros hasta familia, y por ahí uno o dos llegaban hasta especie. En el trabajo, pues mi reto fue intentar llegar hasta especie en cada uno de los 175 ejemplares. Entonces, a cada pieza de esta selección paleontológica fue fotografiada a una muy alta resolución y procesada para adaptarla pues al libro en sí. Además, yo hago parte de un grupo pues informal que hacía parte de la universidad, que se llama el grupo GRAM 3D, en el cual nosotros hemos trabajado bien los temas de fotogrametría, ya sea pues con cámaras normales y también con drones, a la hora de realizar modelaje en 3D. Em, los de estos ejemplares que se seleccionaron en 3D también se volvieron en realidad aumentada, una cosa que les voy a mostrar más adelante, lo que pues nos ayuda a tener ciertas ventajas a la hora de poder divulgar y mostrar pues estos ejemplares. Entonces, después de esta clasificación que le estaba explicando taxonómica y de la selección, se pasó como al ordenamiento de la explicación de cada uno de estos organismos. En el libro en sí pretende que cualquier persona pueda entender cuáles son estos organismos y cómo eran que vivían y por qué se ven de esta manera en el registro fósil. O sea, el libro está enfocado a desglosar como cada una de estas características y la morfología principales de cada uno de estos organismos. Consiguiente de esto, se seleccionaron los ejemplares que fueron a modelar. Estos ejemplares fueron los que eran como más vistosos y los que tenían como una representatividad en 3D mucho más clara. Y después de eso vino el trabajo de fotografía y de edición de cada uno de todos estos ejemplares fósiles. En la parte de edición, pues fue la edición fotográfica, así como la parte de la creación del libro. Ok, entonces para este libro en sí yo tomé estas grandes taxas y representantes de cada una de ellas, como Anthozoa, Gastrópoda, Bivalvia, Amonoideos, Brachiópodos, Equinodermata, peces, plantas, un plesiosaurios y además unos ignofósiles. Los grupos taxonómicos que se ven como en estrellitas son esos grupos en los cuales se hizo modelaje en 3D de algunos ejemplares. Bueno, entonces en sí el libro está compuesto de esta manera. Voy a mostrar como un ejemplo de unos amonoideos y cómo está ordenado más o menos este libro. Entonces, pues primero existe una explicación de qué es un amonoideo, de cómo era que se veía más o menos en su estado de vida. También la idea era también explicar en esto cómo eran estos rasgos morfológicos de cada uno de estos grupos que yo antes mencioné. Pues teníamos todas las características de los amonoideos, sus tipos de enrollamiento y esto. Eso también se hizo para los tipos de bivalvos, de gasterópodos y de todos los demás grupos. También hay una parte que se habla pues de la ecología, de cómo vivieron, en qué tiempo geológico existieron y si tienen representantes vivos en la actualidad o no. Entonces, para el ordenamiento de este libro fue como por jerarquía taxonómica, entonces hasta llegar a especie. En el grupo de amonoideos se me facilitó porque pues mi director de tesis es doctor en amonoideos, entonces en esta parte sí estuvo bien específico y bien explícito cada uno de los amonoideos. En los amonoideos sí llegué a todos a especie. Entonces aquí se explica los superórdenes, luego la superfamilia, y como pueden ver en este cuadro, todos los especímenes tienen ese cuadro en donde podemos ver su filum, su clase, su subclase, suborden, superfamilia, la familia, género, especie, además de una edad si era posible en la muestra fósil.
En muchos de estos fósiles no era posible encontrar edad porque pues la colección, como es una colección con una historia muy larga, muchas de las muestras paleontológicas no tienen un amarre cronoestratigráfico y no, pues no sabemos de qué edad son y ni siquiera del lugar de proveniencia de los fósiles. Entonces acá hay un ejemplo de la fotografía de esta monoideo, de Coilopoceras ubatense. Todas estas, como decía, todas estas son muestras de colección, de la colección pues, paleontológica de la universidad y cada uno tiene también su respectiva escala. Acá hay otro ejemplo de este amonideo. Entonces podemos ver que es un paradentíceras y podemos ver sus generalidades, cómo estaba y cuántos millones de años en la escala de tiempo posee. Acá hay otro ejemplo de partes del libro, o sea, estas todas son imágenes del libro. Entonces también encontré, pues habían fósiles de semillas, entonces este es pues un ejemplo de esas con su pues respectiva escala. También de plantas. Hay algo también que toca recalcar acá en esta parte pues de las plantas, y es que esta fue la clasificación realmente más difícil y que realmente no se pudo llegar a muy lejos, ya que pues la clasificación de plantas pues requiere un trabajo arduo y esto daría para un trabajo de tesis solamente clasificar un organismo de estos. Entonces, pues más que clasificarlos en estos, fue como poder mostrarlos a las personas. Entonces acá, esta también es parte del libro en donde pues mostrábamos las vértebras del plesiosaurio y aquí tengo la muestra fósil de la vértebra del plesiosaurio, también explicándola, cómo se identifica y demás. Entonces para la parte de los modelos y que les estaba comentando, em, varios de estos grupos pues taxonómicos fueron modelados en 3D a partir todos de fotogrametría. Ya ahorita pues explicaré mejor pues cómo es este proceso de fotogrametría y pues del modelado en sí en 3D. Bueno, entonces aquí tenemos dos especímenes. Al lado izquierdo podemos ver un foraminífero que se llama Bolielia adamasi y al lado derecho tenemos a un pseudoaploceras, un amonoideo liptobiense. En ambos casos, pues los ejemplares fueron modelados en 3D, pero a diferencia del de la izquierda y la derecha, es que el de la izquierda está modelado a partir de tomografía y no de fotogrametría. Entonces, para pues explicar un poco este tema, pues el uso de fotogrametría está basada en SFM, que se llama Structure from Motion, que nos ha permitido desarrollar metodologías propias para pues cada tipo de las muestras y nos permite digitalizar desde un nivel milimétrico hasta uno como puede ser métrico, así como pueden ver aquí en estos ejemplos. Adicionalmente, pues estos ejemplares digitalizados aumentan exponencialmente la utilidad de los ejemplares fósiles. ¿Por qué? Ya que pues por un lado nosotros pueden ser publicables y quedan al alcance de la comunidad científica internacional. Algo que me costó en este trabajo, como yo elegí tantos taxones y tantos grupos tan diversos de organismos, fue el poder clasificarlos y esto, o sea, para cada grupo se puede tener un experto y pues en Colombia no es sencillo buscar estos expertos en cada momento, ¿no? Entonces la idea también de digitalizar las muestras en 3D es que un experto en cualquier parte del mundo nos pueda ayudar a una aproximación pues de una clasificación taxonómica correcta de cada uno de los ejemplares, ya que sería como prácticamente llevarles el fósil a las manos a través de Internet. Además de esto, actualmente pues la digitalización está tomando un papel pues importante a nivel internacional, porque se están creando también repositorios de datos con miles de ejemplares, como por ejemplo el MorphoSure y el MorphoMuseum, que son como instituciones ahorita que están intentando recolectar todas las muestras digitales pues de estas de en 3D de muchas colecciones, inclusive no solamente de fósiles, sino también de colecciones ya biológicas, pues como de plantas y animales y ese tipo. Y pues esto se vuelve un trabajo que es atractivo para muchos públicos. Em, bueno, esta realidad aumentada también consiste en la visualización gráfica de la tridimensionalidad de estos ejemplares y esta técnica se hace
Ahorita al final de la charla voy a mostrar un video en el cual se explica mejor esto y se ve cómo se ven los ejemplares pues ahí en la vida real con esta realidad aumentada, ¿no? El objetivo pues de esta realidad es enseñar pues lo que les decía de manera atractiva al público sin comprometer los fósiles. Los fósiles pues ustedes saben que son delicados y pues son únicos y también irreemplazables. La idea de la digitalización es que además de poder verse como en un dispositivo electrónico, también a partir de estos modelos se pueden hacer impresiones en 3D que también pues ayudan a la parte divulgativa y tienen una precisión más cercana a la realidad, más que digamos una obra artística o algo así. Mm, Inclusive también se dice que ya pues que presentan las ventajas también para exposiciones itinerantes, porque ya no se tendría que cargar toda una colección paleontológica, sino se podría cargar un repositorio de este estilo. También nos permiten interpretar en forma gráfica y detallada organismos de los cuales no son posibles a simple vista. Pues como en este caso son muchos foraminíferos, inclusive también se ha trabajado con este tipo de técnicas a polen y eso nos hace ver estructuras que ni siquiera podemos ver nosotros teniendo las muestras a simple vista, claro. Por ejemplo, digamos, como les estaba diciendo, yo en mi trabajo trabajé solamente la parte de fotografías y fotogrametría, pero también esta técnica de modelado sirve con tomografía. Entonces, pues como pues yo no es fácil acceder a un tomógrafo, entonces pues por eso también accedí a tener macrofósiles, porque estos se pueden fotografiar. Digamos, también se puede hacer una tomografía de estos, pero pues como les digo, es más complicado tener un tomógrafo. Pero la ventaja de tener un tomógrafo es que a nosotros nos va a ver inclusive partes internas de los individuos que no tienen translucidez, como por ejemplo son los mismos foraminíferos, y permite identificar e interpretar estructuras que son inclusive imposibles de ver a simple vista porque nos puede mostrar las cámaras internas, nos puede mostrar cómo está por dentro del fósil y pues nos da una información que puede ser muy, muy valiosa. Y en términos más técnicos, este modelaje en 3D nos puede ayudar también para aplicar a parámetros morfométricos en los modelos en 3D y poder como mejorar también con las correlaciones de los individuos, ¿sí? Entre tamaño y forma, es decir, con estudios alométricos, también entre forma y función de los organismos, es decir, la morfología es funcional y la ecomorfología. También nos ayuda a tener comparaciones de las tendencias evolutivas, como pueden ser estudios de paralelismo y convergencia evolutiva. Nos ayuda a tener descripciones cuantitativas del morfoespacio ocupado de los organismos, es decir, como la evolución de la diversidad morfológica de ellos y también poder como el modelado en 3D nos está ayudando como a quitar esa parte subjetiva de los observadores, ¿sí? Al tener como una base, entre más grande sea la base de datos de estos organismos, vamos a tener mejores estándares y va a estar más estandarizada a la hora de poder clasificar cada uno de estos organismos, porque las medidas ya van a ser muy, muy precisas y las comparaciones entre las medidas del organismo en sí va a ser mucho más congruentes y se va a alimentar más a través del tiempo. Que este ha sido pues un problema en la paleontología porque a veces es algo subjetiva. Entonces, el objetivo también de estos modelos es permitir, pues en sí, entonces, en resumen, es permitir el acceso, es mejorar, conservar y preservar las colecciones biológicas, pues de los fósiles. Entonces, me gustaría mostrar, este más o menos es un montaje para poder fosilizar, para poder digitalizar una muestra fósil. ¿Cómo es este método? Se necesitan pues ciertas características de las cámaras, también de las luces y de la posición de esta muestra fósil. ¿Cómo es esto? Dependiendo del color de la muestra fósil, también vamos a tener dificultades o facilidades a la hora de poder modelar en 3D. Este modelaje en 3D se hace a partir de nubes de puntos generados por muchas fotografías alrededor del ejemplar. Se pone el ejemplar y alrededor de él se toman aproximadamente para los modelos que ahorita les voy a mostrar, se usaron más o menos 1200 a 1000 fotografías de cada uno, generando como una especie de bóveda alrededor del fósil para cubrir todos sus espacios y poder tener un acercamiento pues mejor en 3D.
También me gustaría decir la ventaja de esto. Existe como otra parte de realidad aumentada, como una parte que de pronto ya algunos de ustedes han visto, que es como la animación y la creación de organismos a partir de software, pues de un computador. Eh, Esto tiene también sus ventajas y desventajas. Las ventajas de poder generar ese modelo a través de animaciones y eso es que puede volverse un modelo más llamativo, pero el problema de este tipo de cosas es que puede perder el carácter científico de una muestra. En ese caso, la fotogrametría nos ayuda a tener ambos, así como un elemento divulgativo, así como un elemento con el cual podemos tener una rigurosidad científica a la hora pues de tratarlo pues como un fósil en sí, porque va a estar uno a uno a la realidad. Estos modelos en general no tienen distorsión, es decir, se genera uno a uno y también se pueden escalar pues a partir pues de este modelo, ¿no? Entonces, aquí va a mostrar una parte, no sé si se ve el video se ve, Reproducir como No, a ver si lo deja. no hay sonido, ok. Pero el video sí se ve. Sí, el video sí reproduce. Okay. Entonces, pues ahí podemos ver ese es el libro, en sí es la impresión del libro, y aquí podemos ver cómo se está viendo a través de un dispositivo celular. Las muestras de estos fósiles también se pueden ver en cualquier dispositivo, inclusive yo lo probé como en una tablet y también en diferentes dispositivos. Sirven como instalar cualquier aplicación en la cual uno pues modifica la aplicación en sí. Esta aplicación fue Unity y la aplicación que se usó para hacer el modelaje fue Agisoft. Entonces más o menos así es como se tendría que ver a través de un celular. Esta muestra es de un coral fósil. Ahí podemos ver las características como si tuviéramos la muestra en la mano. Sí, bueno, entonces ahí podemos ver pues cómo se ven estos fósiles. También es bueno como recalcar que también este libro, pues este es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Pues a mí me tocó aprender un poco sobre diseño y esto, pero yo pensaría que ese tipo de trabajos necesitan meterle más mano, ¿no? Digamos, parte del escrito y de los escritos que yo tengo ahí fue apoyado por unos compañeros que son lingüistas. Entonces, pues poder transcribir esta información a un lenguaje que pues lo pueda entender cualquier persona es también un reto, ¿no? Pero pues la idea era esa, que la colección de verdad se muestre y sepamos que existe inclusive en la universidad. La idea también era que pues de estos fósiles, además de que salgan estos detalles, así como lo ven en 3D, salga como una ficha en la cual se pone pues la descripción taxonómica del organismo.
también para hablar un poco sobre las escalas y eso, también la idea es que cuando uno genera el modelado, el organismo se vea el organismo se vea en escala 1 a 1 de la realidad. Sí, por eso también la idea era no meterle tanto mano a una parte como edición pues, de sí del programa, sino como asemejarlo pues, a lo mayor real que se pudiera pues, en las presentaciones de esto. Pues este trabajo también pues se estaba expandiendo como a otros ámbitos. En la actualidad estoy pues trabajando en el Museo de Historia Natural de la universidad, ahorita generando modelos de artrópodos. Pues para crear la creación de una sala y de un museo, pues de una sala en el museo pues de artrópodos, ¿no? Inclusive esta fotografía es de ese proyecto, ahí no se alcanza a ver, pero hay un artrópodo ahí. Este método sirve para cualquier pues objeto que nosotros podamos digitalizar pues en 3D. Entonces, y creería que a grandes rasgos ese es el trabajo. No sé si existen algunas dudas o preguntas respecto pues, al trabajo en sí. Anthony, en el chat de la presentación tienes una pregunta para que la leas. Ok. Respecto al libro para convertirse en una app a futuro. No entiendo. Cristian Romero pregunta que es una excelente animación. ¿Existe alguna restricción para generar el holograma? Em, Realmente no existen restricciones. Las únicas restricciones que se han visto es a la hora de la complejidad de este ejemplar. Por ejemplo, en el caso pues de otros organismos, digamos, como lo son insectos, pues que están vivos en la actualidad, las alas y todos estos componentes que son transparentes son bastante complicados de modelar, pero son también posibles hacerlo. Eh, Respecto al libro, el libro ya es o sea, es una aplicación. Yo tengo la aplicación en el dispositivo que fue modificada, pues es en Unity. Y esta aplicación, pues la puede instalar cualquier persona y descargarla. Y uno a partir de esa, estos fósiles se leen a partir de un registro de QR. El libro, pues es la única copia que existe desde que ustedes vieron en el video, pues fue el que yo imprimí realmente. Y pues como pues es un proceso complejo el publicar un libro, porque aparte de todo pues tiene material de la universidad, esto pues no podría ser como un libro realmente como solamente mío, sino pues tendría que asociarse a eso. Y sí, la idea es como a futuro poder publicar este libro de una manera pues ya más ordenada y poder pues que este libro pues acceda a cualquier persona. No sé si existan más preguntas. Hola Anthony, buenas noches. Me llamo Gianfranco Mastrosa. Tengo varias curiosidades acerca de ese programa que tú comentabas para poder colocar de forma 3D las muestras. La primera de ellas es un software con licencia libre y si tienes que saber algún tipo de lenguaje de programación para utilizarlo. Eh, no, realmente sí, el software es libre hasta cierto punto de fotografías. Es decir, creo que el software Agisoft es Adobe Agisoft Metashape. Pues este programa solamente te limita como a unas 300 fotografías por ejemplar más o menos. Entonces tú con 300 fotografías pues puedes tener una calidad buena, pero lo ideal sería que fueran más o menos unas 1200, inclusive con unas cámaras de alto calibre, porque de la toma de fotografías es que depende la calidad del ejemplar. Es decir, el ejemplar puede tener puede tener una rigurosidad milimétrica muy grande o puede que no la tenga y puede verse como una manera caricaturesco o puede verse de una manera muy realista, pero pues dependerá realmente de la cámara y de la manera en que se tomen las fotografías. Ok, o sea, entonces tú tomas una cierta cantidad de imágenes y al final el programa lo que hace es que las va uniendo, las va... Y las Ok, sobrepone. una por una. Y no necesitas entonces saber algún tipo de lenguaje de programación, ni C++. No, realmente no, porque el Agisoft se encarga de eso. Él genera su nube de puntos. Pero por eso es tan importante que la muestra fósil se mantenga en un espacio y la distancia de la cámara sea la misma en toda la toma de fotografías. Por eso es tan importante un buen montaje de este tipo de fotogrametría.
Digamos, en los institutos grandes de ciencias naturales ahorita, ellos tienen pues como salones encargados solamente para hacer la toma de fotografías y pueden tener unas 300 cámaras como en forma de bóveda en 360 grados alrededor de, pues, de este espécimen, entonces eso facilita muchísimo el trabajo. Pero pues en este caso pues no se tenían tantas cámaras, realmente es todo un montaje. Perfecto, muchísimas gracias, Anthony. Excelente presentación. Muchas gracias. ¿Llegaste a la especie en la clasificación? Me preguntan. No, realmente se llegó pues a que era un plesiosaurio debido pues al consejo de la profesora Páramo pues de la facultad, porque como les venía diciendo, o sea, este trabajo pues muchas de estas muestras fósiles estaban sin clasificar y esto pues ya es todo otro universo, ¿no? Ustedes sabrán que hacer una tesis, o sea, una tesis es clasificar unos organismos, ¿sí? Eso ya es otro trabajo más, un trabajo riguroso. Em, no sé si existan más preguntas. Bueno, No, ninguna otra pregunta. no veo. Ahí Pues, te salió, ¿cómo? Antonio. Ahí te salió otra pregunta. Me preguntan si se ha planteado la posibilidad de aplicar impresión en 3D en estas muestras u otras. Claro, varios de nosotros imprimimos inclusive, pues como les venía comentando, en el grupo de Gram 3D, pues estamos como diversificando esa parte de la fotogrametría. Digamos, unas fotografías que se tomaron con drones se pudieron imprimir en 3D y pues se tienen como los valles impresos en 3D a partir de estos modelos. Inclusive en la Universidad de los Andes, una chica estaba trabajando en polen y estaba también haciendo fotogrametría para poder imprimir estos granos de polen y poder tenerlos de una manera pues aumentada pues, en la realidad. El código, me están diciendo que hablan un poco del código de barras. El código de barras realmente, no sé si se dieron cuenta en el video. Espera, a ver, lo pongo. Si se dan cuenta, en la portada del libro, este fósil no tiene un código de barras. El código de barras, más que sea esencial o no ponerlo, es como para el programa necesita una referencia para poder identificar la figura que se está mostrando a través de la cámara y el modelo que nosotros queremos que él represente. Entonces, realmente el código de barras pues facilita un poco esto, pero inclusive la misma fotografía en sí del ejemplar puede ser capaz de nosotros el programa lo lee y es capaz de entender que esa fotografía con sus particularidades es el mismo código de barras. Si ven aquí en la portada, pues en la portada no se podía poner un código de barras como por presentación, pero aún así el programa es capaz de leerlo, el fósil ahí en 3D. Ese fósil, por ejemplo, está 1:1. Es así de grande en la realidad, como se puede ver ahí en la cámara. Y no sabría si existen más preguntas. Bueno, Listo, yo creía que ya. Muchas gracias, Antonio. Invitamos a los que están conectados a llenar la encuesta, por favor, y a que sigan participando de estos espacios, ¿sí? La semana que viene van a seguir habiendo más tesistas exponiendo sus tesis, ¿sí? Y la invitación es a que participen. Muchas gracias a todos los que listo. están Muchas haciendo gracias su a labor. todos por Y su... gracias a Anthony por su presentación. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo.